Leilui Nishmat, Ricardo, Ben Amelia, y también que sea Refuah Shelema de Rab Ishak Nisim, Ben Rosa, que hagan Refuah Shelema de Yosef, Nowi, Ben Graciela. Otro, un rab en Nueva York, Moadev, sí, un primo mío. Bueno, Ishak Nisim Ben Rosa. Bueno, ¿qué sucedió después de la muerte de Deborah? Habíamos quedado que falleció Deborah Neviá. ¿Se acuerdan que nos quedamos ahí? Y desgraciadamente vamos a escuchar cosas terribles de Am Israel, que uno hoy en día no lo podría creer, que cómo puede ser que el pueblo se empiece a comportar de esa manera. O sea, no entendemos, bueno, por eso es tan importante estudiar la historia, porque no es solamente historia, es aprender de la historia. No, Deborah Neviá era la profeta, la que dirigió, fue la cuarta shofet, la cuarta juez del pueblo de Israel, la que dirigió a todo el pueblo de Israel. La semana pasada la contamos, y después también Yael que mató a Sisera, mató al gobernador Sisera. Ella fue la que dirigió, Deborah también era profeta, pero era juez del pueblo de Israel. Y dijimos que 40 años vivieron en paz el pueblo de Israel, porque todos estaban cercanos a la Torá. Y había un líder, había una mujer que, algo que no es normal, pero sí, no es muy normal, pero ella era la que lideraba, ¿sí? Vamos, algo insólito, ¿no? Porque digamos, un Rab Haim Kanievski, ¿no? O un Rab Obadia Yosef, Arab Shalom. Ok, no, acá no era un Rab Obadia, era una mujer, la que era cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier din Torah, se iban y se acercaban con Deborah Neviá, que en verdad era Deborah la Shofet, la juez, pero también una categoría más arriba que superó a todos los jueces, como dijimos, que también era profeta, tenía la categoría que le llegó a la profecía. Pero durante 40 años el pueblo de Israel estuvo en paz, estuvo tranquilo, no había ningún problema. Pero cuando fallece Deborah Neviá, entonces desgraciadamente poco a poco el pueblo de Israel fueron nuevamente atraídos hacia la Avodah Zará, hacia la idolación de ídolos. No había un líder que pueda regañarlos, un líder que pueda aconsejarlos. Y entonces yo no estaba Deborah Neviá para advertirles de todo lo que podía suceder si seguían con esas actitudes de tener adoración hacia los ídolos. Y a causa de los pecados del pueblo de Israel, entonces Dios le dio la oportunidad a uno de los pueblos vecinos, ¿sí? No tan vecinos de los que estaban junto al pueblo de Israel, pero estaban cerca del pueblo de Israel, porque la gente otra vez se dirigió hacia el Baal. Era una idolatría que uno no se puede entender, ¿no? Iban y diferentes tipos de servicios a esa idolatría, pero al final de todo era una idolatría que habían aprendido de los pueblos circundantes, de todos los pueblos alrededor, incluso de los pueblos que habían dejado vivos dentro de Eretz Kenán. Entonces, a causa de los pecados del pueblo de Israel, Hashem dio la oportunidad a uno de los pueblos cercanos, se llamaba Midian, el pueblo de Midian, los midianitas. Sí, Yitro, exactamente, había sido de ese pueblo, y le dio la oportunidad Dios a ese pueblo de atacar al pueblo, a Israel, y dominarlos durante 7 años. Pero ¿dónde está Midian? Para entender un poco en el mapa. Ustedes ven acá, esto es el Yansuf, esto es el Mar Rojo, ¿ok? Muy bien. Acá está Midian, este es el Mar Rojo, porque acá está, bueno, Mar Rojo, le vamos a mostrar un poquito mejor. Acá está Midian, esta es la península de Sinai, ¿ok? Acá está Israel, ven, Gaza, Ashkelon, Jerusalén, bueno, Moab, que está atrás, Edom, más abajo, ¿sí? Moab, para que sepan, Moab es atrás del Yam HaMelach, en la parte sur, atrás de este Yam HaMelach, Moab, más abajo está Edom, y más abajo acá, en el Golfo de Acaba, que sí, es Arabia Saudita, aquí está Midian, ¿ok? Ahora lo van a ver un poquito mejor acá.
Acá está Israel, acá está Judá, quiere decir, acá están, esto acá es Gaza, ok, acá está Amón. Amón estaba atrás del Yamamelach, pero en la parte norte, todo esto es Jordania. Moab estaba en la parte sur de Yamamelach. Más abajo estaba Edom, más abajo Seir y más abajo Midian. No es Israel, no para nada. Nos enseñas en la otra Ok. cómo caminaron Israel. Israel, acá está, Eres Goshen. Okay. De acá, ¿Cómo caminaron? así, hasta Midian. Todo así. Hay quien dice que también así. Esta es la península del Sinai. O así o así. Y luego subieron y entraron por acá atrás. Igual Moshe cuando llegó a Midian. Sí. Moshe, cuando llegó a Midian, claro, también lo mismo por acá. Midian es acá. Sí. Exactamente junto al golfo de acá. Caminó muchísimo Moshe para llegar a Yitro. Claro, sí, fueron muchos años, ¿no? Hay quien dice que todavía había sido rey por 40 años de Etiopía, antes de llegar con Yitro. Hay un midrash que trae así, que todavía antes, y después se fue. Etiopía es más abajo acá. ¿Ok? Es Arabia Saudita. Hoy acá está, exactamente acá abajo, todo, es Arabia Saudita, acá. ¿Ok? Entonces, ahí es el pueblo de Midian, Midianim, que vivían al sureste de Eres Israel, como dijimos. De hecho, Israel ya había ganado una guerra contra Midian, cuando fue en la época de Moshe. En la época de Moshe ya hubo una guerra de Yehudim contra Miriam que habían ganado, que le ganaron a los midianitas. No es que no, ya tenían ya muchos años, pero ya había una guerra que ya había ganado 200 años antes Moshe con el pueblo de Israel en contra de Midian. Y desde ese momento los midianitas no se habían atrevido a pelear contra Israel. O sea, ya habían pasado 200 años, no se atrevían otra vez. Pero ahora Hashem les dio la oportunidad de invadir el pueblo de Israel. Eran personajes malditos. Hay una serie también brasilera, no sé, dice la serie de los midianitas que eran, acá se ve un poco mejor, ¿no? Midian, el Golfo de Acaba y todo. Ok, entonces, ahora ellos invadieron Eres Israel y tuvieron éxito. Hashem los dejó. Eso ya lo vemos siempre. En el momento que Hashem proteja a Israel no hay manera de nada. Pero en el momento que Boreolán quita la protección, no es que castiga, quita la protección del pueblo de Israel, en ese momento el mundo se convierte, Israel se convierte en una forma natural, en una forma normal. No, Israel está por arriba de los milagros. Ok, en el momento que Kosh Baruj Hu se aparta o deja de proteger, en ese momento Israel está bajo la ley normal y ahí es vulnerados, somos acabados. Entonces, Israel, el pueblo de Midian se apoderó de Eres Israel y se volvió ahora su gobernante. ¿Qué quiere decir? No solamente que ahora les hicieron pagar impuestos, ¿sí? Impuestos muy, muy terribles, muy caros, sino que además los hicieron pasar hambre al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Vamos a ver. O sea, no solamente porque, bueno, los gobernamos, pagan impuestos, no, aparte los hicieron pasar hambre. Porque durante el otoño, lo que es en el mes de Elul, todos los Yudim siempre en ese momento preparaban para recoger la cosecha de los campos. Iban recogiendo toda la cosecha. Entonces, en ese momento los midianitas, no solamente ellos, llamaron a sus vecinos, a todos sus vecinos, Amalek, Edom, todos los vecinos que vengan, los Benekedem, también los del este, para que fueran junto con ellos por el desierto. Tenían que atravesar, como dijimos, todo el desierto. No era que estaban al lado, como todos los demás pueblos. No, estos estaban un poco lejos. Y atravesaban el desierto y llegaban, y se les iban uniendo los pueblos, que de por sí estaban enemistados con los midianitas, pero para ir contra Israel todos se vuelven a amistar. Entonces, llegan y atacaban a Israel por sorpresa a los Yehudim. Y no solamente que venían solos, venían con sus familias, venían con sus perros, con sus esposas, con sus hijos. Eran una cosa terrible y con sus animales, con sus vecinos, invadían la tierra de Israel, entraban a los campos, entraban a los graneros y se apoderaban de todo el sembrío, de todo lo que habían sembrado, de toda la cosecha. Les robaban todo. Y les daban de comer a sus animales, a sus esposas, ponían las tiendas de campaña, eran como los paracaidistas, bueno, pero así en todo Israel. Imagínense, se adueñaban de todo Israel. Y después, cuando terminaba la temporada de otoño, se iban. O sea, seguían dominando, pero toda la gente
se iba. Israel quedaba devastada. Los campos quedaban como si hubiese pasado una plaga de langosta. Era terrible. Todos los campos, todos los graneros, todos los establos, se llevaban los animales, quedaban vacíos. Los judíos ya no tenían qué comer para el invierno. O sea, así era cada año. Y los judíos tenían que escaparse. ¿A dónde se escapaban? Cuando venían los midianitas, no podían contra ellos, se escapaban a las cuevas, se metían en cuevas, en las montañas, empezaron a construir fortalezas para protegerse. Era una situación terrible para los judíos. Se habían empobrecido terriblemente, ¿no? Porque no tenían, les robaban todo, estaban hambrientos, vivían un temor constante de los invasores. Entonces, en ese momento ya no aguantaba más y empezaron a rezarle a Hashem, empezaron a clamarle y dijeron, por favor, Hashem, ayúdanos, por favor. Es un sufrimiento que es más de lo que podemos soportar. Y empezaron a juntarse el pueblo de Israel para pedirle a Hashem. Eso, en verdad, era lo que Hashem estaba esperando. Pero, sin embargo, los judíos todavía no comprendían exactamente que las desgracias venían a causa de sus pecados. Le pedían a Hashem, por favor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estas cosas terribles? ¿Por qué nos sucede esto? Se acercaban a Dios, pero no pensaban, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Siempre hay que pensar el motivo, ¿por qué me ocurrió esto? Y eso era lo que faltaba para esa teshuvá, ¿no? Comprender que esas desgracias por algo venían, o por qué venían. Hashem entonces envió una vez más a un zaken, a un anciano que vivía todavía desde los tiempos de Moshe. Se llamaba Pinjas, el famoso Pinjas que todavía vivía. Ben Aharón, es el nieto de Aharón a Cohen. Él mandó para que los reprenda, para que los aconseje también. Y el mensaje de Pinjas fue así. Así trae en la Biblia. Dijo, así dijo Dios, así dijo Hashem, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto porque no quise que ustedes se volvieran idólatras como los egipcios, si se quedaban ahí, si permanecían ahí. Yo los traje a ustedes a Eres Kenam y los ayudé a vencer a todos los reyes de Eres Kenam. Todo fue con la condición de que ustedes no sirvieran a los dioses de Kenam, pero ustedes no escucharon mi voz. Así les transmitió Pinjas. Cuando el pueblo de Israel escuchó lo que Pinjas le decía, reconocieron ahí que sí había sido su propia culpa de todo esto que estaban sufriendo. El pueblo de Israel, en verdad, debía haberse deshecho de todos los ídolos. O sea, después de que escucharon esto, tenían que haber destruido todos los ídolos para demostrar, ¿no?, que no estaban, que ya no querían esta adoración de ídolos, que les era muy difícil arrepentirse. Una vez ya habíamos contado por qué era tan fuerte ¿sí? la atracción de la idolatría. Era más que la atracción de una mujer, de un hombre. O sea, era algo terrible. Después los Jajamim más adelante, en la época del segundo Bet HaMikdash, al principio de la época, también le quitaron la fuerza a la Avodah Zará. Al final del primer Bet HaMikdash. Ya explicamos ahí que se había salido un león del Bet HaMikdash y lo mataron. Bueno, le picaron un ojo. Bueno, eso ya lo hemos explicado. Pero era algo terrible, no podemos tampoco culpar al pueblo de Israel, porque era algo terrible. Apenas no había un líder, apenas no había quien los guíe, inmediatamente se inclinaban hacia la idolatría. Hoy en día quizás no lo podemos entender nosotros, pero así pasaba. Sí. Claro, exactamente. Pero aún así no nos entra en la cabeza. Bueno, entonces ellos hicieron, digamos, se acercaron, reconocieron, pero no fueron a destruir sus ídolos. Tenían que haber ido, no, todos reconocieron a Dios, pero ahí dejaron en sus casas a los ídolos. Entonces, seguían. Por lo tanto, aún así Dios, Hashem, decidió ayudarlos porque estaban sufriendo y al final estaban rezando a Él. Entonces decidió ayudarlos. Entonces, ahora Hashem dice, bueno, yo los voy a ayudar, pero quiero buscar un líder, ¿no? Ya no está más Deborah Neviá, todos los líderes fallecieron. Quiero buscar un tzaddik, un líder que pueda guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, no encontró a nadie, ¿sí? Así que tenga algún sehut especial, pero Akadosh Baruj Hu al final encontró a alguien que no tenía un sehut tan grande, pero era, vamos a decir,
Vamos a ver por qué. Era digno para ser el líder. Se llamaba Gidón. Gidón, entonces, fue elegido como el siguiente shofet, ¿sí? Era el quinto juez de Am Israel. No era de la categoría de Deborah, ni era ni como profecía, pero no llegaba a hablar con Hashem, pero tenían sueños y Hashem los iba guiando. Pero en verdad cabe hacernos una pregunta. Ya estuvimos viendo todas las clases y también en esta, que en esos tiempos vivía un gran tzaddik, se llamaba Pinjas. Acabamos de estudiar que era Pinjas, sí, exactamente, y era un tzaddik, y cada vez que tenía que hablar con el pueblo de Israel, le iba Entonces, ¿por qué no fue Pinjas el shofet? Exactamente, nieto de Aarón HaKohen. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué tenía que buscar? Hashem no encontraba a alguien que hasta que encontró a Gidón. Estaba Pinjas en ese momento. Pinjas era nieto de Aarón HaKohen y en varias oportunidades él encaminó al pueblo de Israel, regañó al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Pinjas no fue escogido como un shofet, como un juez? En verdad, dicen los jajamín que Pinjas no hubiera sido capaz de liderar al pueblo judío. Era muy grande, pero no era para liderar al pueblo judío. Pinjas, él se asemejaba más a un ángel, era como un malaj prácticamente. Que él saltó a la pared. Sí, exactamente, ella hacía muchos años. Claro, y entonces ya era muy anciano Pinjas, estamos hablando desde la época de Moshe. Él había vivido dijimos, la época de Moshe, y la razón por que vivió tanto era porque justamente había matado a Zimri ben Salú y Cosbi Batzur en el momento de la relación. Entonces él tuvo Sehut, el Beriti Shalom, dice Akadosh Baruj Hu, y le dio muchos años de vida. Hay una opinión de muy respetable y muy considerada, que Pinjas mismo nunca murió, después se transformó en Eliyahu Anabí, y Eliyahu Anabí tampoco murió. Pinjas era Eliyahu Anabí. No todos opinan así. ¿Cuántos años tenía ahí? Ahí por lo menos tenía 200 años. Sí, por lo menos. Él era un nabí, un profeta, que traía los mensajes de Hashem al pueblo judío y también respondía preguntas todas relativas a la halajá, a las leyes de la Torah. Pero no era capaz de cuidar al pueblo, ¿sí? No era capaz de juzgar al pueblo o de conducirlos a sus guerras. No era un líder como tal, sí era un tzaddik muy grande. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu se fijó en otro que era Gidón. ¿Quién era Gidón? Vamos a explicar un poco la historia de Gidón. Ahora vamos a ver todo. Era el tiempo de Pesaj. Estamos hablando en el año 2694 al 2734. Ocurrió lo de Gidón. En el calendario secular, 1067 al 1027 antes de la era común. ¿Ok? 2694 al 2794 de nuestro calendario. Y del calendario secular es del año 1067 al año 1027. ¿Sí? Va bajando, ¿no? Porque estamos hablando antes de la era común. Ok. Era el tiempo. ¿Tienen alguna duda? No. En hebreo. 2694 al 2734. Sí. Sí, exactamente. 2448 fue la entrega de la Torá. Exactamente. Era el tiempo de Pesaj. La cebada y todo ya estaba madura. Y resulta que había un papá y un hijo de la tribu de Menashe que estaban trabajando juntos en una prensa de vino. Como pueden ver acá una imagen, que prensaban vino ahí con los pies o como se hacía el vino, pero resulta que no estaban haciendo el vino, estaban separando todo lo que es la cebada, la cáscara. Entonces, el padre se llamaba Yoash y estaba separando, dijimos, la cáscara en la cebada, mientras su hijo tamizaba la harina. Yoash, Yoash era un nombre muy importante en la ciudad, una ciudad que se llamaba Ofra, de la tribu de Menashe. Sin embargo, este Yoash, acuérdense, el papá Yoash y el hijo Gidón. Yoash, el padre, ¿sí? Sin embargo, tenía ídolos, como la mayoría en ese momento del pueblo de Israel, tenía ídolos atrás de su casa, donde él también había colocado un altar para el dios Baal, ¿sí? O sea, cada uno tenía en su patiecito su altar para el dios Baal. Y no solamente eso, sino que también tenía un árbol, un árbol de Asherá. Asherá es un árbol de Abodá Zará,
que también habían sacado todo esto, no lo inventaron los judíos. Todo esto lo copiaron de diferentes pueblos. Él tenía un altar y tenía un árbol de Asherá, que esto también era un culto a un árbol, que de acá luego más adelante salió toda la idea del árbol de Navidad, ya después mucho más adelante, la Asherá, que después lo tomaron los romanos, y después de los romanos lo copiaron los cristianos. ¿De qué es ese árbol hoy en día? Hoy en día no sé exactamente de qué es ese árbol, pero un árbol que le hacían era Asherá. No sé si era como un pino, pero porque en Israel no son muchos los pinos, pero no sé qué tipo de árbol. Bueno, pero un árbol que se hacía Avodat Zará. Pero él tenía en su casa ese árbol de idolatría y también ese altar. Pero, ¿por qué estaban separando su papá y su hijo, Joash y Gidón, estaban separando las cáscaras de trigo en una prensa de vino? No es normal. En una prensa de vino se aplasta y se hace vino. No se hace eso se hace en un granero. Pero ellos tenían miedo de trabajar en el granero, porque era en una época que estaban por llegar los midianitas, llegaban a los graneros, se apoderaban de los graneros, robaban todo. Entonces les prefirieron hacerlo más ocultamente. Pensaron que quizás no llegarían a ese lugar, porque todo lo que hacían, luego venían los midianitas con toda su familia, sus animales, y les robaban todo. Entonces ellos hicieron ahí en ese lugar, como que era un lugar para camuflajear, vamos a decir. Aunque ellos tenían la esperanza de que los midianitas no iban a pasar por ahí. Gidón quería asegurarse, el hijo, que no iba a ser robada esa cebada, porque él necesitaba para un propósito muy importante. Necesitaba llevarla al Mishkan Shiloh, en Shiloh. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de la época de Pesaj y era el Corbán, había un Corbán, se llamaba el Corbán a Omer, se hacía el día 16, al segundo día de Pesaj, y ahí se ofrecía la cebada, y ahí se podía todo el hadash, toda la comida nueva que se había cosechado, los cereales. Entonces, Gidón estaba separando para llevarlo mejor para el Mishkan. Pero, en ese momento, el papá lo ayudaba, aunque él también el papá hacía, digamos, idolatría. En ese momento le dijo Gidón a su papá que, ¿sabes qué, papá? No te quedes aquí, vete, porque es peligroso. Yo me voy a quedar solo, y si vienen acá los midianitas y nos atacan, mejor vete, por favor, no es un trabajo para ti. Y el papá dijo, no, me voy a quedar a suerte. No, por favor, de verdad, no tienes que ayudarme, vete, aparte es una carga, es muy difícil para ti. Y si aparecen de repente, como los midianitas que aparecían de repente, va a ser muy difícil escaparse. Yo me puedo escapar, yo soy joven, pero tú para escaparte no puedes correr, es muy difícil. Bueno, Joash aceptó irse, y aceptó que su hijo se quedara ahí separando todo lo que eran las cáscaras de la cebada. En ese momento, nada más vean por este maasé, por un pequeño maasé, un pequeño hecho, Dios, Hashem, le envió un malaj, envió un ángel a Gidón para protegerlo. Y el ángel estaba sentado, mientras el papá ya se había ido, él estaba separando toda la cáscara. No sé, es un dibujo, no sé si era el papá, puede ser que sea el papá. Después cuando le dijo, o el ángel. Pero estaba sentado justo afuera, bajo un roble, pero Gidón no sabía eso. Exactamente. Cuando Gidón honró a su papá, Hashem le mandó a un malaj, a un ángel para hablarle. Entonces el ángel empezó a hablar. Él no sabía que era un ángel, pensó que era una persona que venía. Le dijo, lo primero que le dijo y lo saludó: Dios está contigo y tú vas a vencer al enemigo. Tú cumpliste con la misma de preparar la cebada para el Corbán a Omer, ¿sí? Aún con todos los riesgos que hay. Por lo tanto, que puedas tú merecer seguir haciendo muchas otras misbot, por favor. Entonces, bueno, así le dijo. Vino cuando escuchó esto Gidón, no sabía de quién se trataba, no le dijo yo soy un ángel de Dios. Entonces le dijo, yo estoy muy preocupado acerca de todas las penas que nosotros estamos teniendo. Hay que hacer algo. Él le dijo, yo soy yo soy un enviado de Dios y te vengo a decir que vas a ganar la guerra. Le dijo, bueno, pero yo estoy preocupado de todo lo que estamos sufriendo. Y te voy a hacer una pregunta: ¿por qué permite Dios que los midianim nos opriman de esa manera? No puedo entenderlo. ¿Por qué nos oprimen de esa manera? Tenemos años, casi 7 años que nos están oprimiendo. Justamente le dijo Gidón al malaj, ayer a la noche fue Pesaj y leímos la Agadá. Y en la Agadá de Pesaj, justo a mi papá, que el papá hacía Avodat Zará, pero cuando se tenían que sentar en Pesaj, se sentaban en Pesaj. O sea, no es que se alejaban, no, servían a Dios y también servían a Avodat Zará. Y ayer a la noche estamos en la Agadá, y en la Agadá mi papá justamente dijo
que nos empezó a contar el Alel y cómo sacó a Dios al pueblo de Israel de Egipto. Y aunque ellos servían ídolos, porque Alal Obedazará, Bealal Obedazará, los dos, también el pueblo de Israel hacían idolatría en Egipto. Y en verdad no merecían el pueblo de Israel salir de Egipto. No obstante, Dios tuvo piedad por su pueblo y lo sacó de Egipto. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no se apiada de nosotros? Si se apiadó de un pueblo que era idólatra en Egipto y lo sacó. Entonces yo no entiendo por qué Dios no se apiada de nosotros, que también somos idólatras, pero quizás no somos peores que los que estaban en Egipto. Está bien, es verdad que no somos tzadikim nosotros, pero al igual que los judíos de Egipto, debería tener compasión Dios de nosotros, porque somos sus hijos. Así le dijo Gidón al Malaj. Entonces el mensajero de Hashem le dijo en nombre de Dios: tú fuiste escogido para ayudar al pueblo de Israel porque los defendiste. O sea, tú estás defendiendo al pueblo de Israel. Entonces, aparte de lo que estás, de cómo estás honrando a tu papá, aparte de eso, tú estás defendiendo al pueblo de Israel. Por lo tanto, tú eres el escogido y Dios te está enviando para que tú liberes de la mano al pueblo de Israel de la mano de los midianitas. Esto, en verdad, lo tomó por sorpresa a Gidón, ¿sí? Ya que él era un hombre muy humilde, no era ningún líder de nada, y no podía creer que ahora, de repente, de la nada, ahora, Señor, usted va a ser el líder. ¿Yo qué tengo? Yo no soy nada, ni siquiera sé estudiar Torah. Todos los que habían sido líderes hasta ahora, y especialmente la anterior, que era Débora Neviá, estamos hablando de unas categorías increíbles, y de los Otniel Ben Kená, Seub Ben Gerá, todos los demás, pero él no, él era una persona simple, que de repente le aparece un malaj y le dice: tú vas a ser el líder. Se sorprende, él no sabe, yo, pero para nada. Entonces le dice, por favor, le dice al malaj: ¿cómo puedo yo ayudar al pueblo de Israel? A ver, explícame, ¿por dónde empiezo? Yo no sé, no tengo nada, ¿cómo puedo ayudar? Ni yo ni mi familia tenemos un sejut especial. Mi familia son todos Abodazara, hacen Abodazara, como el papá de Abraham vino, ¿no? Mi familia también, mi papá hace la Gadá de Pesaj y termina, y al otro día se va a hacer la ofrenda a la mañana al Baal. Entonces, ¿qué sejut tengo yo de eso? Mi familia, aparte, mi familia es la menos importante de la tribu de Menashe. En cada tribu había varias familias. Mi familia es la más baja de la tribu de Menashe, ni es considerada. Y dentro de mi familia, ¿sí? Entonces yo soy el más joven todavía de la casa y soy de los más pobres en Torah y en Misbot. O sea, nada, por donde lo veas, ni la tribu, ni la familia, ni yo. Además, tampoco el pueblo de Israel me va a escuchar. ¿Qué me va a escuchar? De repente viene un jovencito y va a venir: señores, ¿quién eres tú? ¿De dónde? Yo tenía 20 años. Joven, no, era muy joven. Entonces, nuevamente Gidón oyó en ese momento la voz de Hashem a través del malaj, a través del ángel, y le dijo: porque tú eres humilde, yo voy a estar contigo. Así le dijo. Entonces, no tienes que tener miedo de Midian, porque aunque sea que Midian tiene un gran ejército, para mí que tengan un gran ejército y un hombre es totalmente lo mismo, dijo Hashem. Si vienen con 100,000 soldados o si vengan con uno, para mí es lo mismo, es todo lo mismo, le dijo Hashem. No tienes que tener miedo. Pero sin embargo, Gidón no estaba acostumbrado a escuchar profecías, ni que alguien me le venga a decir profecías. Él, por lo tanto, no estaba convencido de que Hashem realmente le había hablado a él. Quizás este es un farsante que me viene a decir, yo qué sé si es un malaj, no es un malaj. Empezó a dudar, ¿quién es esta persona? De repente alguien que le viene a decir así, quizás este mensajero me está engañando. Entonces Gidón no se había dado cuenta que en verdad quizás era un ángel, un verdadero malaj. Entonces, por lo tanto, le dijo: necesito una prueba. Compruébame que tú eres un malaj. Compruébame que tú eres un ángel. Dame una prueba. Yo qué sé si tú eres un ángel o un embustero o un farsante. Dame una prueba que tú eres un ángel. Pero primero antes no te puedo dejar sin servirte algo de comida. Por favor, siéntate, déjame vivir un minuto. El Gesed es el Gesed. Me voy a ir, espérame acá, no te vayas. Así como Abraham vino, ¿sí? Se fue y preparó algo rápido de comida. Fue a su casa, preparó una comida, le trajo carne cocida, le trajo de cabra, le trajo varias matzot, porque era Pesaj, justamente en ese momento, una canasta. Y también le trajo un poco de sopa, que tenía lo que había preparado, tenía así un potecito así de sopa, le trajo para que, le dijo: por favor,
le dijo, ahora quiero que comas algo y luego me expliques, a ver, o me digas una prueba. Entonces, el malaj le dijo a Gilón, bueno, ¿sabes qué? Agarra esa carne que trajiste, colócala ahí arriba de la piedra, ¿sí? Agarra las matzot, colócalas también ahí arriba de la piedra y échale un poquito de esa sopa que traes a la carne y a la matzot. Y en ese momento, de repente, sale un fuego de la roca y quemó la carne y las matzot. Él lo está viendo, que sale un fuego, quema la carne, quema las matzot, y de repente el malaj desaparece. O sea, en ese instante, mientras está viendo que se quema, que sale el fuego, quema las matzot, el malaj desapareció. Como la mamá de Shimshon. ¿Cómo sí? Milagros que le estaban ocurriendo. Entonces, de repente ahora, cuando vio que ya no estaba hablando con alguien y esa persona ya no está, entonces se dio cuenta que quizás sí, quizás era la voz de Hashem. Todavía tenía un poco de duda, pero ya empezó a ver, no entendía mucho el mensaje que le quisieron dar, pero se asustó mucho en ese momento y dijo, si yo soy digno de haber visto un ángel, entonces quizás ya puedo morir en este momento, porque no cualquiera puede ver un malaj. Y una persona que vio un ángel o que ve un ángel, si no está en la categoría de casi del ángel, puede morir. Entonces ahora él tenía miedo de que muera por haber visto un malaj. Entonces nuevamente empezó a oír en ese momento la voz del ángel, pero ya no lo veía. Porque él dijo, quizás yo por ver un ángel, por ver un malaj muero. Entonces en ese momento se le aparece el ángel, pero ya no lo ve, solamente escucha. Él mismo, o sea, ya como que se puso una barda para no ver al ángel. En ese momento empieza a oír la voz del malaj otra vez y esta vez ya no pudo verlo, como dijimos, le dijo, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces le dijo que construya un misbeach en el lugar donde había visto al ángel. Acá mismo, por orden de Dios, tienes que construir un misbeach. ¿Y cómo lo llamó ese misbeach? Lo llamó Shalom, porque Hashem me ha prometido paz. Entonces, misbeach Shalom, dice Shemuel Anabí, que fue el que escribió Shofetim. Shemuel dice que ese misbeach llamado Shalom estuvo hasta la época de Shemuel Anabí y él lo vio y era muy famoso ese misbeach, ese altar que él había hecho. Y todo el pueblo de Israel había escuchado todos estos sucesos. Sin embargo, aún cuando Gidón tuvo el sejud de hablar hablar y proteger al pueblo de Israel, no era eso suficiente para volverse un líder. Está bien, hizo Kibud Abaim, respetó, hizo Gesed y habló bien del pueblo de Israel, pero eso no es algo que diga, bueno, tú vas a ser ahora el líder del pueblo de Israel. Entonces, Hashem también quería ahora una prueba más de Gidón, ¿sí? Necesito una prueba más tuya, que es tienes que ir ahora y ir a protestar a toda la gente contra los ídolos que están haciendo. Y esa misma noche oyó la voz de Akadosh Baruj Hu, Gidón, y le dijo, tu padre ha construido un misbeach, ¿no? El misbeach que tenía atrás de su casa, y no solamente un misbeach, también ha plantado un árbol de Asherá. Todo el mundo lo hacía, pero estaba el papá, era su casa, su familia. Entonces tu papá construyó un misbeach y construyó un árbol de Asherá. Entonces, por lo tanto, también, no solamente eso, tiene apartado tu papá 2 animales, ¿sí? Y los está engordando. Ya lleva 7 años engordando al animal, ¿sí? Para ofrecer a la boda zará y que sea bien gordito, sí, no ofrecer un animal feo, ¿sí? Entonces, tienes que agarrar esos animales que ha engordado tu papá con la finalidad de ofrendarlos, y tú tienes que destruir el misbeach, ¿sí? El misbeach del Baal, tienes que cortar ese árbol y en ese mismo misbeach, con lo que destruyes, con la madera de ese árbol, tienes que construir un nuevo misbeach con la misma madera del árbol de idolatría. Normalmente eso no se puede. Con eso tienes que construir un misbeach y con la madera del árbol, y en el mismo lugar donde te habló a ti es el malaj. Y aparte tienes que destruir, y aparte tienes que agarrar el animal y ofrecerlo, ese que están preparado para boda zará, lo tienes que ofrecer arriba del misbeach, y al otro te lo llevas y lo desapareces. Y eso lo tienes que hacer delante de la gente. Exactamente, en público. Esa era una orden muy difícil. ¿Por qué? Porque el público lo mata, lo asesinan, lo van a matar. Y eso lo tienes que hacer. Era una prueba más, era la última prueba que Dios ahora le estaba pidiendo a Gidón. Lo que hiciste está bien, necesito algo más. Entonces, era muy difícil porque la gente lo va a ver. La gente va a estar furiosa y se le van a aventar y lo van a matar.
Al momento lo van a matar. Si veían a un hombre que se está animando a destruir los ídolos de ellos, sus dioses, el árbol de Asherá, no van a dudar en matarlo al momento. Gidón entonces estaba arriesgando totalmente su vida si escuchaba a Hashem. ¿Qué hace ahora? Pero eso era la prueba de que él iba a ser el líder del pueblo judío. En ese momento hay que tener también en cuenta que Hashem incluyó varios detalles de que estaban prohibidos normalmente. Primero que todo, el Mishkan, desde que se construyó el Mishkan en Shiloh, nadie podía hacer un Mizbeach afuera. Y acá le está diciendo, haz un Corbán. ¿Cómo le está diciendo a Hashem que haga un Corbán? Segundo, normalmente cuando alguien hace Abodá Zará un árbol, hay que quemarlo. No se puede utilizar nada. Y acá le está diciendo, agarra las maderas y construye un Mizbeach. Nada más ni nada menos que un Mizbeach, un altar para Hashem. Tercero, cuando cualquiera que tenga un animal preparado para la idolatría, para la Abodá Zará, hay que matar al animal. Y acá, no lo mates, agarra al animal y ponlo como un corbán, como algo tan sagrado, de algo tan impuro. Dios le dijo, esta es una orden y así tienes que hacer. ¿Por qué le dijo así a Kadosh Baruj Hu? Quería varias cosas, fue una ocasión especial, porque en ese momento iba a provocar un gran Kiddush Hashem. Todo el mundo iba a ver lo que estaba haciendo él y cómo santificaba de lo impuro a lo puro. Y todos iban a aprender de esto que el Baal no tenía ningún poder. Mira, el Baal no tiene ningún poder. Yo destruyo al Baal, destruyo la Abodá Zará, ¿sí? Y si el animal y la madera que habían sido reservados para idolatría ahora son utilizados para una misbah, entonces el pueblo comprendería y haría teshuvá de lo que estaban viendo. Por eso Dios le ordenó esas cosas que normalmente no se pueden. Sin embargo, Gidón tenía mucho miedo. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me van a matar? Me van a linchar directamente. Se levantan y lo linchan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por otra parte, tampoco lo puedo hacer a escondidas, porque Dios le dijo que lo tiene que hacer en público. Él se ocurrió, voy a las 3 de la mañana, destruyo todo, y ya me voy a dormir y después a ver quién fue. Pero no, esa no era la orden. La orden era que tenía que ir con la gente. ¿Qué hago? Decía Gidón. Por otra parte, tenía miedo de eso, pero si no lo hacía, no iba a ser un Kiddush Hashem. Entonces Gidón, no, y decidió hacer lo siguiente. Se llevó a 10 hombres, para que haya un minyan, de los más confiables de él, para que hayan 10 personas. 10 personas ya se llama edad, ya se llama una congregación, por eso se puede hacer minyan, por eso se puede hacer kadish con 10 personas. Y que vayan a eso a las 2, 3 de la mañana y que vean esas 10 personas, como él corta el árbol, como él destruye el Mizbeach, pero son 10 personas que eran gente allegadas a él, gente sadiquín, gente buena. Entonces, ya por lo menos ya cumplió con Dios que le diga que tiene que ser delante de gente y no solo. Y por otro lado también no se arriesga a que vengan y la gente y lo vengan a matar. ¿Sí? Quizás no era lo mejor, pero por lo menos tenía miedo que lo maten. Se llevó a esas 10 personas y en el medio de la noche demolió el altar el altar de la Abodá Zará, rompe el árbol de Abodá Zará, también la Asherá. Ahí mismo ofrendó un corbán, ¿no? Un corbán para Hashem, con el toro que estaban preparando para ofrendarlo ahí. Bueno, a la mañana siguiente terminó todo esto, hizo el corbán Hashem delante de la gente. La gente vio, ya salió de Jobá, 10 personas vieron, cumplió. Sí, solamente 10, no quería arreglar. Muy bien. Al otro día en la mañana la gente se levanta y lo primero que hacen es Modeani. No. Primero que hacen es ir al Baal a rezar la Abodá Zará. Era lo primero que hacían. Estamos hablando de Yehudim, no estamos hablando de Goyim. Los que fueron a quemar la silla, ¿qué Yehudim? ¿Era Yehudim o qué? ¿Cuál silla? La silla de Usted ya está hablando de 2000 años después. Sí. Desgraciadamente. Bueno, parece. Entonces, fueron al día siguiente, se levantan todos a la mañana y cuando se despertaron, se dirigieron a los servicios del Baal y de repente no podían creer lo que veían. El altar del Baal estaba totalmente destruido. El árbol de la Asherá que habían cuidado con tanto esmero estaba cortado. Los animales que habían preparado, tenían 7 años ahí engordándolos para ofrecerlo, ya no estaban. Y de repente no solamente que ya no estaban, ven ahora un animal arriba del Mizbeach, o sea, los restos del animal. Y se dan cuenta que era ese animal. Se vuelven locos. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto?
Entonces toda la ciudad estaba conmocionada. No podían creer lo que habían hecho. Entonces, ¿quién se había animado a hacer un daño a nuestro Dios? Como dicen los goyim, ¿no? Los judíos mataron a Yeshua. Pero si Yeshua era el Mashiach o Dios, ¿cómo lo puede matar? ¿Acaso se puede matar a un Dios? No, pues ustedes mataron a Dios. No hay manera de matar a un Dios. Entonces, si lo mataron, es porque no es un Dios. Y si es un Dios, no lo pueden matar. Entonces, acá también ellos dijeron, ¿cómo puede ser que mataron a nuestro Dios, al Baal? ¿Quién se animó a hacer este daño a nuestro Dios? Entonces dijeron, vamos a empezar a investigar. Quien quiera que fuere, tiene que ser ejecutado. Vamos a investigar quién fue y hay que matarlo. Empezaron a investigar y al final llegaron la investigación a buen puerto y se dieron cuenta que Gidón fue el culpable. Por lo tanto, una masa de personas se encaminó hacia la casa de Gidón, donde él estaba ahí con su papá. Su papá era también idólatra, pero era su hijo, ¿no? Tenía que defenderlo. Y aparte lo había ofendido a su papá. ¿Sí? Rompió su altar, rompió su árbol, mató a sus animales, pero al final era su hijo. Entonces en ese momento llegaron todos así como habían ido a la casa de Lot, cuando Lot quería entrar hacer a Hanasat Orjim con los Malachim, él también. Entonces entraron y toda la masa de gente se dirigieron directamente a la casa de Gidón y decían, entréganos a tu hijo, tenemos que matarlo. Ha destruido el altar del Baal, ha derribado el árbol de Asherá, por lo tanto tiene que morir. Bueno, Joash, en un intento de salvar a su hijo, salvarle la vida a su hijo, porque el Sofcol al final era su hijo, entonces le dijo a la gente, se le ocurrió, dijo así, mira, le salió ahí y le dijo, miren, seguramente ustedes saben que el Dios Baal, es un poderoso Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. En ese caso, les dijo, Él va a castigar, Él va a rendir cuentas con mi hijo. ¿Para qué se tienen que meter ustedes? Si el Baal es un Dios poderoso, entonces ustedes no tienen que venir a ayudar a Dios. No tienen que venir ustedes a ayudar a Dios para que mate. Déjenlo que el mismo Dios se encargue de Él. Si ustedes ayudan al Baal, lo están ofendiendo al Dios. Porque ustedes están demostrando que ese Dios Baal no tiene fuerza. Entonces ustedes no se metan, dejen que rinda cuentas el mismo Baal, porque ustedes lo van a ofender con sus actos, están ofendiendo al Dios Baal. Entonces, muy buen argumento, exactamente. Por lo tanto, ahora tengan paciencia, dejen que el Baal, porque él es poderoso y él va a matar a la persona que le hizo eso. Bueno, vemos que en verdad fue ese acto que él había hecho de Kiddush Hashem, el hijo, de hacer lo que hizo, algo provocó también en su papá. También era su hijo, pero algo provocó en su papá que empiece a recapacitar. Joash, en verdad, realmente se estaba burlando del Baal y él era el Dios del papá. Y con todo eso se estaba burlando. Él tenía esperanza de que sus palabras puedan aceptarla el pueblo de Israel. Y Hashem hizo un milagro y los hombres de la ciudad de Ofrá escucharon a Joash y se retiraron. Dijeron, tiene razón, que el Baal haga su trabajo, y así se salvó Gidón. Bueno, después de esto vino el papá, le cambió el nombre, ya no se llama más Gidón, le dijo, te vas a llamar Yerub-Baal. ¿Qué es Yerub-Baal? El que pelea de Rib, pelea contra el Baal. Quiere decir, así lo llamó todo el mundo, lo conocía, Yerub-Baal, quiere decir que si tú vas a pelear contra el Baal, a ver quién va a ganar. Entonces ya a partir de ahí se lo conoció como Yerub-Baal, el que pelea con el Baal. Bueno, cada vez que los judíos veían los Yehudim veían a Gidón, que lo llamaban Yerub-Baal, se recordaban que el Baal no tenía fuerza. A ver, estamos esperando que el Baal haga justicia, y no hacía justicia, entonces se iban dando cuenta que no tenía ninguna razón de ser. Por lo tanto, se sacudieron en sus creencias. Con este Sehut, ahora sí, dice Hashem, ahora sí van a ser liberados de Midian. Era lo que faltaba. Como ya estaban acostumbrados en el tiempo de la cosecha de los midianitas, llegaban ahí, los midianitas llegaban con los amalequitas y destruían todo. Entonces entraron en la tierra, levantaban campamento, como dijimos. De repente Gidón le entró un espíritu de Dios y se juntó de coraje. Le llegó una fuerza, un coraje, y ahí mandó a reunir a todo el ejército judío de unas tribus, vamos a ver, para combatir con los Midianim. Gidón tocó un shofar en ese momento y mandó a reunir a los soldados de la tribu de Menashe que se congregaron con él en el momento que toca el shofar.
Luego Gidón manda mensajeros a las tribus de Menashe, las tribus de Asher, Zebulún y Naftalí, que eran los que estaban por ahí por el norte, vivían cerca. Se empezaron a congregar todos los soldados. Él era muy humilde y él decía, aunque Dios me dijo que me va a ayudar, pero yo no soy un tzaddik, yo no estudio Torah, yo no soy un tzaddik. Entonces tenía miedo de que quizás esa teshuvá verdadera no había sido. Entonces Gidón dijo, antes de salir a la guerra, dijo, Dios, necesito una prueba más. Necesito una prueba más para saber que tú estás conmigo. Tenía mucho miedo, era muy humilde. Dijo, dame una señal. Mira, yo voy a hacer una cosa. Voy a agarrar un poco de lana cortada de una oveja y la voy a llevar y la voy a dejar en el campo. A la mañana siempre caía el rocío y se mojaban las cosas. Le dijo, mira, esta noche voy a poner ahí una lana de oveja y entonces mañana a la mañana, por favor, deja cuando cae el rocío, que solamente que caiga el rocío sobre la lana y todo alrededor de la tierra que esté seca. Esa va a ser una señal para mí, eso, porque yo voy a salir a la guerra. Bueno, a la mañana siguiente va y está viendo y ve que el pedazo de lana estaba mojada, pero suficientemente mojada, podía exprimirla y se llenaba un vaso. Pero no obstante, toda la tierra de alrededor también estaba un poco mojada. Él no era lo que pedía que esté seca. Pero Hashem no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? Porque Dios había dicho desde un principio que nunca va a dejar de caer el rocío. El rocío siempre va a dejar. El rocío es algo vital para la humanidad. Entonces no podía ahora cambiar la naturaleza de que no caiga el rocío. Se dio cuenta que no estaba bien hecho esa prueba. Al otro día dijo, Dios, te voy a hacer otra prueba. Que yo voy a poner un pedazo de lana, igual, pero que esté todo mojado y que la lana esté totalmente seca. Entonces ahora sí. A ver si se puede o no se puede. Y exactamente le dijo, no te enojes por favor Hashem si te hago tantas pruebas, si te pido, pero yo necesito que me digas, a ver, porque no sé, no soy líder, yo no soy quien para salir a pelear. En la mañana siguiente exactamente fue como él había hecho, como él había visto, como él había pedido, y estaba todo mojado y la lana estaba, lana de oveja. Sí, quizás es lana, sí, de donde se transquila la oveja. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que sí era, y ahí mandó a juntar a todos los ejércitos, y en ese momento, ya terminamos en 3 minutos más, grita a todos los soldados que vengan, y empiezan a venir muchos soldados. Se juntaron 32,000 soldados. Pero vino Hashem y le dijo, no quiero 32,000 soldados, son demasiados, porque la gente va a decir que ganamos la guerra porque había muchos soldados. No quiero que la gente vea que por eso ganamos la guerra. Entonces, dile que todo el que tenga miedo que se regrese a su casa. Y se regresan 10,000. ¿Ok? Quedan 22,000 soldados. Viene Gidón, viene Hashem y le dijo, no, tampoco, son demasiados. No quiero 22,000 soldados, son muchos. Van a seguir diciendo que la cantidad ganó. Por lo tanto, ¿qué hago? Lleva a todos los soldados a un lago, que se acerquen al lago y diles, están muy sedientos, que tomen agua. Y yo te voy a decir, luego, ¿qué pasó? Bueno, se lleva a todos los soldados, a los 22,000 soldados a un lago para que tomen agua. Y estaban tan sedientos que muchos se allegan al agua y empiezan a lamer el agua como un perro. Otros agarraban el agua y la agarraban con la mano y la tomaban. Pero la mayoría empezaron a lamer así como un perro. Le dijo a Hashem, mira, todos los que están tomando el agua de esa manera arrodillados, mándalos a sus casas. Los que agarran con la mano y toman, a esos déjalos. Bueno, al final manda a todos los soldados a su casa y se queda con 300 soldados. Imagínense lo que era. 300 soldados solamente de todos los que están tomando agua ahí, se van. Ustedes no es el derejeres, no es la manera de tomar agua, la manera es agarrarla con la mano. Y esa va a ser la señal de que estos no hicieron Avodah Zará nunca. O sea, tú vas a ver, porque estaban acostumbrados a hacer de una manera de idolatría, que era parecido a eso. Ellos, había una manera de idolatría que cuando ellos se veían reflejado en agua en algún lugar, inmediatamente hacían Avodah Zará. Entonces era la manera como siempre se inclinaban para verse reflejados y hacer Avodah Zará. Entonces le dijo, estos no son los únicos, la señal de que nunca hicieron idolatría son los que van a agarrar el agua con la mano, y esos son los que van a quedar. ¿Cuántos quedaron? De los 32,000 soldados, 300. Con estos 300 vas a salir a la guerra. ¿Contra los Midianim? Sí, contra los Midianim solamente con 300. Nada más, con estos no necesito más soldados. Estos son Tzadikim y con esto vas a ganar la guerra.
hasta la semana que viene vamos a continuar. No se adelante. Sí, exactamente. No. Ese es el Iftah. Sí.